ya toca a mí hacer la primera parte del digestivo y la siguiente semana de la segunda. ¿Ya? El sistema digestivo es un sistema bien importante, ¿no? ¿Cuál es su principal función? Rich, ¿no? Pero también cumple otras funciones importantes, ¿ya? De su desarrollo embriológico, ¿no? Forma parte o es el inicio de muchos primordios, ¿no? Como por ejemplo incluso del aparato respiratorio. Si este tubo digestivo primitivo no se desarrolla bien, el aparato respiratorio tampoco, ¿no? Cumple funciones muy importantes en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Gracias a la interacción de algunas células que tenemos ahí, ¿no? Y la colonización por algunos microorganismos que llamamos la microbiota, ¿no? O la microflora intestinal. Cada vez se le encuentran más funciones a esta microbiota que están mucho en relación a esta interacción con el sistema digestivo, ¿no? Sin embargo, siempre la principal función comer, ¿no? ¿Ya? El sistema digestivo está formado por dos grandes áreas, digamos, ¿no? Que son lo que están divididas las clases esta semana y la siguiente, ¿no? Todo lo que es el tracto digestivo, ¿no? Que empieza en la boca, ¿no? Y termina al otro lado de esta serie de tubos, ¿no? Pasando por la faringe, el esófago, el estómago, ¿no? El intestino delgado, el intestino grueso, hasta el canal anal, ¿no? Esa es la clase de hoy día, todo lo que es el tubo, el tracto digestivo, que según distintos autores por ahí hacen algunas pequeñas definiciones o variaciones finas, como que el tubo alimentario empieza desde el esófago, ¿no? Pero esas son ya finezas. Y la otra parte son la parte de las glándulas anexas, ¿no? Hay muchas glándulas anexas secundarias, pequeñas, ¿no? Pero las, digamos, grandes, importantes son las salivales, ¿no? Que tenemos tres pares grandes, importantes, los parótidas, los linguales, los mandibulares, ¿no? A pesar que en la boca vamos a ver que hay pequeñas glándulas salivales también, ¿no? Luego el hígado, que es una super glándula, un super órgano, ¿no? Tanto en su tamaño como en su función, ¿no? ¿Qué hace el hígado por ustedes? ¿Ah? Nos desintoxica de un montón de cosas, ¿no es cierto? O sea, es un centro metabólico. ¿Qué más hace? Fabrica bilis, fabrica un montón de proteínas, la albúmina, la proteína C reactiva que hablaron la semana. Tiene glucógeno también. ¿No? Es más, cuando les preguntan dónde se fabrica esto, digan el hígado. Como 70-80% que se fabrica ahí. Si no es el hígado, es el riñón. Si no es el riñón, ya ahí sí ya tienen que saber dónde, ¿no? Por eso llaman el laboratorio del cuerpo, ¿no? Y el otro que está acá medio escondidito, el páncreas, ¿no? ¿Qué función tiene el páncreas? Insulina. Tiene una función endocrina y una función exocrina, ¿no? En la endocrina, digamos la más representativa, pero no la única, la producción de insulina, ¿no? Para regular los niveles de glucosa. También está el glucagón, que es la acción inversa, ¿no? Además la insulina tiene una acción anabolizante, ¿no? Nos hace crecer. Y tiene una función, exocrina, ¿no? Que va a ser una glándula que fabrica unas sustancias, unos jugos, unas proteínas, que van a ir a través de unos conductos hasta llegar al duodeno, ¿no? Donde hay enzimas digestivas, o sea, donde va a liberar sus enzimas digestivas, ¿no? Tiene mucho que ver con la digestión de proteínas y de grasas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que vamos a ver ahora es desde la boca, ¿no? La faringe, el esófago, el estómago, y los dos intestinos, el delgado y el grueso, ¿no? Antes de ver esto, en toda la longitud de este tubo hay una estructura que más o menos se mantiene constante, ¿no? Y que en realidad se repite una y otra vez, ¿no? Las capas que tiene este tubo. Donde va a haber la mayor diferencia en relación a la función del órgano, estamos hablando del esófago, estamos hablando del intestino, etc., es a nivel de su primera capa, que es la capa mucosa, ¿no? Que acá está encerrando todo esto. Desde estas estructuras que ven acá medias, ¿qué color es este? ¿No? Marrón, ¿no? Rojizo, hacia la luz, ¿no? Ya saben que siempre el foro interno de todas las cavidades, ¿qué va a ser? Un epitelio, ¿cierto? Entonces acá, en el bordecito va a haber un epitelio. Por debajo de los epitelios de revestimiento que hay siempre,
tejido conjuntivo, llamado lámina propia, ¿no? Entonces ahí va a estar la lámina propia. Y por debajo de esa lámina propia va a haber unas capas de músculo liso, siempre músculo liso, ¿ya? Que se llama la muscular de la mucosa o la muscularis mucosae, ¿no? Que va a permitir cierta movilidad a la mucosa, ¿no? Con independencia de las otras capas más profundas que va a tener musculares y el tejido conectivo, este tubo, ¿no? Esas capas conforman la capa mucosa. Ahí es donde va a haber la mayor variedad en cuanto a la estructura, las células que van a ver ahí para la función que va a cumplir el órgano determinado, ¿no? O sea, la mucosa del estómago va a ser muy distinta a la mucosa del intestino delgado, muy distinta a la mucosa del esófago. Las otras capas, por debajo está la submucosa, que es tejido conectivo, que acá en esquematizados ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay unos vasitos por ahí, ¿no? O sea, por ahí le llega el aporte importante de vasos sanguíneos, de inervación, de vasos linfáticos, ¿no? La submucosa va a ser tejido conjuntivo, ¿no? Generalmente laxo, que se va a repetir en casi todo este tracto. Casi, porque hay unas zonas que no, pero son escasas, ¿no? Y ahí, por debajo de la submucosa va a haber un plexo de ganglios nerviosos que se llama el plexo submucoso, ¿no? O plexo de Meissner, ¿ya? Más profundamente vamos a tener unas capas musculares de músculo liso en la mayoría. Vamos a ver, por ejemplo, que hay algunas excepciones, como al inicio y al final, ¿no? Al inicio del esófago, en la faringe, ¿no? Y al final del conducto anal, ¿no? Donde va a haber músculo estriado. Pero después siempre va a ser músculo liso, que va a tener dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y entre las dos capas ahí han esquematizado otro nervio por ahí, es otro plexo de nervios que se llama el plexo mioentérico o plexo de agua, ¿ya? Y por fuera de eso va a haber una capa adventicia o una capa serosa, dependiendo de qué órgano estemos hablando y dónde esté ubicado, ¿no? Cuando hablamos del estómago, del intestino, o la parte del intestino que están recubiertas por esta membrana que se llama el peritoneo, ¿no? Es una serosa, ¿no? El resto de partes son adventicias, ¿no? Por ejemplo, la tercera capa del esófago va a ser una adventicia, ¿no? Que es tejido conectivo que se va a fijar al tejido adyacente, ¿no? Y esa es la estructura que se repite y si vamos a repetir hasta el cansancio. En realidad este esquema es un esquema así bien sencillo, este también, solo que acá quería mostrarles una característica importante de casi todos los órganos del tubo digestivo, que forman estos pliegues. En la luz, todo lo demás, nuestras capas no se repiten. Acá tal vez está mejor esquematizado los plexos, mucoso y mioentérico, ahí con esas líneas amarillitas, pero hacia la luz la mucosa tiende a plegarse. Y es más, la mucosa que reviste a estos pliegues, ¿no? También tiene como unos vellos, ¿no? Si ven ahí. ¿Cuál es el objetivo de esto? El principal objetivo es aumentar la superficie de contacto del tejido con lo que va a estar adentro, ¿no? Que va a ser, hemos dicho, principalmente alimentos, ¿no? Y además le da capacidad de distenderse, ¿no? Es como que está arrugado ahí, si se llena, se distiende y tiene donde distenderse. En cambio, si fuese un tubo liso, tendría menos capacidad de distensión y tendría también menos superficie, ¿ya? Los demás son el mismo esquema, ¿ya? Bien, entonces, como sus libros tienen un montón de letras, en los personales también vamos a ver imagen, ¿ya? Iniciamos todo esto en la boca, ¿no es cierto? Y en la boca tenemos varias características importantes, como estamos viendo acá, ¿no? La boca es esta cavidad que tiene una función digestiva, una función en la fonación, también puede cumplir una función respiratoria, ¿no? Todos cuando hemos estado resfriados hemos respirado por la nariz, ¿no? Algunos que roncamos respiramos por la nariz en la noche, por la boca, ¿no? En la noche, ¿no? Bien, esta cavidad con esas funciones importantes, ¿no? Está limitada por fuera, ¿no? Por estos bordes rojizos, ¿no? Que en realidad es una porción de un órgano más grande que se llama el labio, ¿no? Acá tenemos un corte de un labio, ¿ya? El labio tiene en realidad tres caras, ¿no? Una cara externa, que está recubierta de piel fina, como la piel fina que han estudiado con Antonio Barola, igualito, ¿no? Con un epitelio que se llama epidermis, con sus capas, ¿no? Sus capitas de queratina, creo que es, no me acuerdo cuál de sus textos, pero si leen acá van a ver que hay glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos, ¿no es cierto? Hacia el lado externo, esta parte de acá. Luego tenemos un borde libre, que le llaman
borde vermellón también, ¿no? De vermelo. ¿Vermelo qué significa? Rojo, ¿no? Entonces, que en realidad es como una zona de transición entre esta piel y la mucosa que va a estar adentro, ¿no? Y el epitelio que va a estar hacia la cara interna. Tenemos acá un epitelio también estratificado plano, queratinizado, pero en menos cantidad que la piel fina, ¿no? Que tiene unas papilas del tejido conectivo, ¿no? En su lámina propia, que son bien altas, ¿no? Y eso le da el color, y muy vascularizadas, ¿no? Por eso el color rojizo característico, ¿no? Aquí no va a haber folículos pilosos, ¿no? Hay algunas glándulas sebáceas, escasas, poco funcionantes, pero sí algo, ¿no? Y hacia la cara interna, que sería este lado de acá, vamos a tener lo que se llama la mucosa oral, ¿no? Que se va a repetir, como dice su nombre, en toda la cavidad oral, ¿no? En la mucosa oral tenemos un epitelio estratificado plano, ¿no? Que tiende a tener una ligera queratinización, sobre todo en las zonas donde se necesita mayor protección mecánica, ¿no? ¿Qué zonas serán esas? El paladar duro, la cara dorsal o superior de la lengua, ¿no? Y las encías, que acá no se están viendo mucho, ¿no? Esas partes tienen el epitelio estratificado plano con una ligera queratinización. El resto de partes, como por ejemplo la cara interna de los labios, ¿no? La cara inferior de la lengua, ¿no? Tiene un epitelio estratificado, pero que no es plano, pero que no es queratinizado, ¿no? Aquí hacia la cara interna ya obviamente no va a haber folículos pilosos, ¿no? Y se pueden encontrar algunas glándulas salivales menores, ¿no? Sobre todo de tipo mucoso, ¿no? Cuando hagamos la otra semana las glándulas salivales vamos a ver que pueden tener acinos mucosos, serosos, mucosos mixtos, ¿no? Acá son básicamente mucosos. Y el centro del labio, ¿qué creen que es este tejido rojo? ¿Qué tienen el núcleo de su labio? ¿Qué tienen? ¿Músculo? Músculo, ¿no es cierto? Músculo estriado, ¿no? El orbicular de los labios, ¿no? Ya han hecho esa parte de los llaman así. Ya que es músculo estriado, como el que han estudiado el año pasado, tal cual, ¿no? Estriado esquelético, ¿no? Bien. ¿Qué más? A nivel de las mejillas y del paladar duro, ¿no? Perdón, antes de eso, a nivel de las encías ya se va a repetir la estructura de esta mucosa oral, ¿no? Que es el epitelio estratificado plano, su lámina propia, con algunas glándulas salivales menores, ¿no? Pero en las encías, la lámina propia de frente se va a fijar al periósteo ¿de qué? De los huesos maxilares, ¿no? Inferior superior, ¿sí? En cambio, en las otras partes, como el borde interno de las mejillas, ¿no? Como esto de los labios, o como el paladar, tanto duro como blando, sí tienen una capita submucosa, ¿no? O sea, es epitelio, lámina propia, submucosa. La división entre la lámina propia y la submucosa, que las dos son tejido conectivo, no es una división tan clara como sí entre el epitelio y su lámina propia, ¿no? Es una división así paulatina. Estas estructuras de la submucosa se fijan hacia el periósteo, por ejemplo, del paladar duro, hacia el músculo esquelético de las mejillas, con el fin de que la mucosa, cuando uno mueve la boca, por ejemplo cuando está masticando, no se pliegue hacia la luz, ¿no? De la boca. Entonces eso hace menos probable que nos mordamos los labios o las mejillas, porque el tejido de la mucosa, que va a ser igualito a igualito, tal cual, ¿no? Va a estar fijo al músculo, ¿no? Entonces con el movimiento del músculo va a acompañar ese movimiento. Claro que de vez en cuando calculamos mal y nos mordemos, ¿no? La mucosa o peor aún la lengua, ¿no? Pero la estructura se va a repetir y se va a repetir. Donde la estructura va a ser un poco diferente va a ser en este órgano, ¿cierto? ¿Qué órgano es ese? La lengua, ¿no? ¿Para qué sirve la lengua? Aparte de para eso. Para sentir los sabores. Por ejemplo, para la función digestiva, masticatoria, sería importante. La lengua mantiene los alimentos o los ubica entre los dientes mientras uno va masticando, ¿cierto? Por eso es que de vez en cuando nos mordemos la lengua, ¿no? Porque está empujándose los dientes todo el rato, ¿no? La lengua es uno de los factores importantes para el momento de la deglución, no el único, ¿no? Y intervienen muchos músculos a nivel de la faringe, del paladar blando, etc. Pero la lengua es el que empuja los alimentos, ¿no? Además, la lengua nos permite saborear los alimentos, ¿no? ¿Cuántos sabores hay? 4. 6 dicen. 5.
4, ya. ¿Cuáles son los 4? Dulce, salado, ácido y amargo, ¿no? Después del parcial. Y el umami también, ¿no? Amargo como ¿Qué es el María sabor Paula. umami? Hecho, le dicen el sabor del gusto, ¿no? Sabor rico, ¿cómo es? ¿Qué condimento te da sabor umami? ¿Ah? El glutamato de sodio. ¿Por qué hace propaganda? Ya, entonces nos sirve para saborear, ¿no? ¿Y a quién le gusta el rocoto, el ají y el picante? Todo con picante, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es el picante? ¿Cuál de esos 5? ¿Es dulce, es amargo, es salado, es agrio, es umami? ¿Ah? El ají es dolor. O sea que a los que les gusta el rocoto son masoquistas. Bien. No lo voy a hacer. La lengua está ubicada, como ustedes bien saben, en el piso de la boca, ¿no? Es un órgano alargado que está dividido en 2 grandes partes, sectores, ¿no? 2 tercios anteriores, que son los que vemos, ¿no? Directamente cuando abrimos la boca, y un tercio posterior que está hacia la faringe, más bien. El primero le llaman el cuerpo a la lengua, el segundo, la raíz de la lengua, ¿no? Están divididos por un surco que acá no se nota muy bien en esta esquemita, pero es como una especie de V, ¿no? Que es el surco posterior o el surco terminal, ¿no? Como una V con el ángulo hacia atrás, ¿no? Que divide estos 2 segmentos, ¿no? El cuerpo y la raíz. En el cuerpo vamos a tener hacia la cara inferior mucosa oral. ¿Cómo es la mucosa oral? Epitelio certificado, plano, sin queratina, con una lámina propia y una su mucosa el tejido conectivo laxo, ¿no? Que se fija que ¿qué tipo de músculo tenemos en la lengua? Esquelético, ¿no? Al núcleo de músculo esquelético que tenemos, ¿no? Ya hemos dicho, esa es la cara inferior. La cara, el centro, el núcleo, es músculo esquelético, ¿no? Hacia la cara dorsal tenemos una delgada aponeurosis por encima del músculo esquelético, que es un tejido conectivo grueso, ¿no es cierto? Y por encima otra vez tenemos tejido conectivo, ¿no? Tenemos la lámina propia y tenemos un epitelio estratificado, pero esta vez sí hay plano, una ligera queratinización, ¿no? Y vamos a encontrar, ¿cómo se llaman las terminales que nos permiten saborear todos los sabores? Las papilas gustativas, ¿cierto? Que tenemos de 4 tipos, ¿no? Tenemos las papilas gustativas filiformes, que son las más abundantes, ¿no? Las fungiformes, ¿no? Las foliáceas, que son menos abundantes y que van degenerando, se encuentran más en los recién nacidos, en los niños pequeños. Y las circunvaladas, que son estas grandes que se ven acá, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellas. Y hacia atrás del surco terminal de esta V imaginaria, o bueno, ese surquito que vemos aquí, está la amígdala lingual, ¿no? En la raíz de la lengua tenemos una amígdala lingual. ¿Qué son las amígdalas? Estoy mal de las amígdalas. Yo no tengo amígdalas. Las amígdalas, que normalmente le llamamos amígdalas, son las amígdalas palatinas, ¿no? Las que abrimos la boca y se ven ahí a los costados, ¿no? Pero también hay una amígdala en la raíz de la lengua, es la amígdala lingual. Tenemos unas amígdalas en la nasofaringe, que son las amígdalas faringes, ¿no? Y cuando crecen mucho le dicen tengo adenoides, ¿no? Que obstruyen el flujo del aire por la nariz, y es otro de los motivos porque algunas personas respiran por la boca, ¿no? Sobre todo niños pequeños. Cuando hay mucho problema los operan, ¿no? ¿Y qué hacen esas amígdalas? ¿Y por qué crecen tanto en los niños pequeños? Porque después, a partir de la pubertad, van regresionando, ¿no? Y casi todos, si abren la boca, a menos que tengan problemas de ese tipo menos alérgicos, tenemos amígdalas pequeñitas, ¿no? O a veces ni se notan casi. ¿Qué hay en la amígdala? Hay básicamente tejido linfoide, ¿no? Mucho tejido linfoide, con sus nódulos primarios y nódulos secundarios, con sus centros germinativos, tal como vieron en el juego, ¿no? ¿Y qué función cumplen? Pues una función justamente de defendernos sobre o contra... Es la boca y la nariz pues son una puerta de entrada, ¿no? Contra un montón de patógenos. Es más, en la boca tenemos un montón de bichos, ¿no? Que normalmente viven ahí, pero que no deben pasar más al fondo, ¿no? Entonces cumplen esa función. Y los niños pequeños, como recién están conociendo todos esos bichos, empiezan a reaccionar, pues, y las amígdalas empiezan a crecer de manera fisiológica hasta cierto punto. Y luego, cuando ya nos hemos familiarizado después de varios años con todos esos gérmenes, o con la mayoría, pues las amígdalas empiezan a regresionar porque ya no son estimuladas con tanta frecuencia, ¿no? Una vez en cuando.
Bien, entonces vamos a ver algunas de las estructuras que hemos estado hablando. Aquí están las papilas de una fotografía o unas fotografías con tinción, hematocina, eosina, microscopio óptico, como lo que usamos, ¿no? Ahí están los 4 tipos. Perdón. Las filiformes, que son estas, delgaditas, ¿no? Con su borde hacia la luz ahusado, o sea, finito, ¿no? Y que tienen cierta queratinización. Están en realidad como dobladas apuntando hacia atrás, ¿no? Y están dispersas, perdón, en casi toda la superficie dorsal de la lengua, ¿no? Luego tenemos las fungiformes. Las fungiformes, que son como esta de acá abajo, ¿no? Que tienen una forma más o menos como un hongo, ¿no? Con la zona pedicular o la raíz más delgada, ¿no? Y la zona más hacia la luz un poquito más ancha, ¿no? Que son menos queratinizadas, tienen menos queratina, ¿sí? Y sin embargo tienen bastante vascularización acá en su lámina propia, ¿no? O sea, en el tejido conectivo que está por debajo de su epitelio. Es por eso que se ven más rojizas, ¿no? Pero son menos abundantes, ¿no? Son menos abundantes. Luego tenemos las foliadas, ¿no? Que son estas de aquí, que tienen como incluso 3 porciones de tejido conectivo y que se ubican en la cara posterolateral, en esta zona de la lengua. Y que, como dijimos, mientras vamos creciendo, van degenerando, ¿no? Ya en un adolescente, adulto, se encuentran muy pocas, casi ninguna. En cambio, en los niños pequeños sí se encuentran bastante. Y luego tenemos las papilas circunvaladas, ¿no? Que son papilas, si ustedes, estas son las, mira por acá, tenemos papilas foliáceas, ¿no? Uniformes de aquí, son papilas que están como que incrustadas, como que hundidas, ¿no? Aquí está, en la superficie de la lengua. Son papilas grandes, con escasa o con epitelio estratificado plano, pero no queratinizado, ¿no? Y que tienen un surco alrededor, por eso se llaman circunvalados, valado de valle, ¿no? De surco. Entonces están rodeadas por un surco. Entonces es la papila que tiene un surco alrededor. Y en el epitelio que va hacia ese surco, el epitelio interno, de ahí, ¿no? Vemos muchos de estas formaciones claritas, que ahorita no vamos a ver bien, vamos a aumentarlas, que son los botones gustativos, ¿no?